¿Qué día del inmigrante en el mundo entero? Sí. Mire, y miren el momento. Consagrado por Naciones Unidas. Exacto. Mire, y precisamente en el momento en que da la vuelta al mundo esa foto, doctor, que le estoy mostrando en pantalla, que mire que es de un niño muerto en una playa de Europa, un sirio que sobrevivió a todos los ataques de su país, todo eso. Y mire, y lamentablemente se ha vuelto un símbolo de lo que es la penuria con la que tienen que pasar los inmigrantes. Lamentablemente tienen que pasar cosas así para que llame la atención. Lo más dramático que el niño muerto, es que el papá retorna hoy a Siria con el cadáver. Y la mamá y una hermana se murieron y no aparecieron nunca. Entonces el hombre retorna ya a vivir solo con el cadáver del niño. Esa es la gran Europa dando un ejemplo de intolerancia, de limitación. Islandia da el ejemplo contrario. Dice, aquí hay muchísimas casas vacías, vengan para acá. Porque resulta que en España hay pueblos muertos. Y en todos esos países hay pueblos muertos, donde la gente se fue a las ciudades. Y los síndicos, esa gente que vive de la administración pública y que todavía queda ahí, están reclamando que vuelva quien quiera. Regalan casas abandonadas. Todavía, ¿eh? Tú consigues en España, muy próximo a Segovia, una casa por lo que tú quieras pagar. $5,000, tú pagas $5,000 por una casa buena, que está vacía hace tiempo y el ayuntamiento la confiscó. ¿Y por qué los inmigrantes no se retiran ahí? Pero claro, en Islandia las autoridades han dicho que vengan aquí todos los que quepan en las casas vacías. Detroit está vacío en Estados Unidos. Detroit está abandonado porque los negocios de automóviles se mudaron a otro sitio. A México. No solo a México, en los propios Estados Unidos hay muchas fábricas de automóviles fuera de Detroit. Y todas esas casas están vacías. Tú viviste una vez a Miami vacío. Sí. ¿Tú lo viviste? Miami era una ciudad pequeña. Llegué a ver, cuando mataron a Trujillo, que los dominicanos salimos corriendo a conocer sitios. Ahí lo que estaba era Brickell. Bueno, no hay necesidad de ese drama tan terrible. Pero lo más vergonzoso que en este país, donde los árabes han jugado un papel en el desarrollo, en el crecimiento económico, nunca tú has visto un árabe pidiendo limosna en la calle. Nunca. No. El más pobre de los árabes era un quipero que había en la calle del Conde, que salía a vender su quipe por la mañana, a comprar su trigo en la tarde para mojarlo. ¿Y qué ganaba ese hombre? No, pagar su día siguiente de vida. Son tan pocos que yo recuerdo 2 paqueteros que eran mellizos, que eran tíos de Jacobo, que vendían camisas a domicilio. Uno que se casó con la hija de Peter, que venía a Jeringuilla. ¿Te acuerdas? Pero producía su dinero. Seguro. Y el hombre de los kipes en el ¿Y por qué aquí no se le ha dado asilo a 200 familias? No, ni nadie que lo ha pedido. Eso es lo que el único sitio que aquí se ha hablado de eso es aquí. No se ha hablado ni en el centro sirio libanés. No, ni siquiera ahí. No, incluso serían eso personas, no es tema de agenda. Y serían personas que sin importar su extracción de donde vinieran, tendrían un conocimiento que aportar, por lo menos, y una capacidad de emprendimiento. Hoy es Día del Inmigrante y se me ocurre. Aquí rebotaron 2 familias con visa. Y se me ocurre pensar en Pepín, que por cierto, ayer colaboró con una teoría que teníamos sobre los ricos, cómo se hace rico, y se me quedó algo. A ver. Se me quedó el ocuparse de los detalles. Ya te hizo un pie de página. No, óyeme lo que pasó con Pepín. Yo creo que a él no le debe gustar que uno use tanto detalle, pero a mí, yo creo que si yo escribiera selecciones, hiciera mi personaje inolvidable con él. Mira, en el día de ayer se publicó en el periódico Hoy un grupo que por cierto te mencionamos a ti, de los 3 arquitectos que son especialistas en la zona colonial: Peremontá, Prieto y no me acuerdo. Valdés. Y Bobby Valdés. Toby Valdés, Tobía, Cristóbal Valdés, ese hijo de Rafael Valdés, el pelotero. El asunto es... Entre Chori y Tercera.
El asunto es que ellos plantean una serie de, como que el asunto de San Francisco sea un monumento, como darle uso a eso sin tener que desbaratar todas esas cosas. El cuento es que yo he dicho, quien fue pues, en representación del grupo fue José Alfredo, de los hijos de Pepín, que el que no es Manuel, José Alfredo. Y yo decía, caramba, ese grupo de arquitectos, casi todos, incluyendo a Del Monte, hicieron su remodelación de sus casas, en la que está José Cuello también, y ellos vendieron y nunca se supo por qué se fueron de la ciudad. Vendieron las 3 casas que ellos remodelaron, las vendieron. Y hoy la Secretaría de Estado de Turismo está ayudando a remodelar o a pintar algunas casas. Yo voy regularmente a la iglesia Mercedes, que hay un parquecito al lado, que hay un laurel que está cada vez que viene un ciclón lo tumba. Sí, sí. No que lo bajan, él tiene una bisagra y frente, lo acuestan. Y frente le ponen un gato. Frente vivía don Emilio Rodríguez de Morisi y al lado estaba el negocio de Mayén Ortiz, que era el administrador, el papá de Manuel Núñez, el ingeniero Núñez Ramírez, de Ramón. Ah, de Ramón. Y ahí se crió Ramón, porque era un laboratorio que tenía al lado la casa de familia. El cuento es que la casa que está entre don Emilio y Mayén, la pintaron y se filtra, porque no la impermeabilizaron. Yo inclusive vi que lo que está es el frente, con un pequeño techo que filtra el agua, entonces se ve mal la pintura porque chorrea en el frente. Yo hago el comentario ayer. Y oye bien, Pepín es un hombre de tanto detalle que posiblemente pensó, tú sabes que no puede permitir que la pintura dominicana se desacredite, porque él es propietario de las 3 principales firmas de pintura, fabricantes de pintura. Me dice, ¿cuál es la casa que tú viste que hay que pintarla? Que tiene problemas. Es decir, tú sabes lo que es un hombre con tanto cuarto, observar un comentario en el que se habla de espérate. Entonces me dice uno de los muchachos míos, no papá, él no está cuidando, él lo que quiere vender es el impermeabilizante. Doctor, Digo, no es así. Las 2 cosas. Doctor, ¿usted se acuerda de la historia que yo le hice del señor que siendo propietario de una tienda que despacha millones de mercancías en muebles, se preocupó por tomarme la nota de la butaca que yo quería y avisarme 3 meses después, señor, llegó su butaca ya? Eso es lo que yo le decía, como que hay gente que se piensa que nada más los negocios grandes y no se fijan en esos detalles, en cómo quizás por un gesto puede beneficiarse a su empresa. Pero es encomiable que una gente venga, ponga un almacén en el Emilio Prudón, no, primero en la Santomé, esquina Avenida Mella, después se vaya de Emilio Prudón. No, y el primer almacén, la tienda de Corripio fue en la Sánchez, esquina El Conde, en el edificio viejo, donde se hizo el CHM después. Donde estaba el López de Aro. Exacto, cuando era un caserón viejo. Ajá. Sí. En la Revolución vivía Jotin ahí, segundo piso. Yo comí unas tallotas el día de la... Ahí había una casa colonial que luego fue destruida en la etapa de los peligros públicos. Sí. Que Trujillo hizo una devastación terrible. Sí, declaraban terrible público todas las que se podían todas las que se podían construir altas. Y ahí vivió los Corripios primero. Ahí tuvo el primer negocio de don Manuel. Ah, don Manuel. Creo que eran socios, don Manuel y don Ramón. No habían roto todavía. Ah, yo pensaba que eso estaba el Nacional de la Mella. Eso fue después ya. Ah, y siempre vivieron al lado del Teatro Independencia. No, lo del Teatro Independencia fue después. La Bolívar. Sí. Al principio ellos vivían en el propio almacén. Ya. Pero para eso hay que tener unos años, para recordar eso. Así es que... Y el edificio al lado del Parque Independencia lo hicieron de 4 pisos pero sin ascensor. ¿Cuál edificio?
No era una casa No, donde no. vivía Pipín. No. En el cuarto piso del edificio donde vende repuestos, frente al Teatro Independencia y al lado de la bomba de A gasolina. la bomba de gasolina. Ah, En ese. el cuarto piso, ahí vivió Pipín muchos años. También. Por la esquina fue que vivió siempre, la que no le quiso vender a Gómez Díaz. Esa misma, esa fue después. Ese después que tiene también donde tenía gas Pepín en la Bolívar, frente a la ferretería Rí. Exacto. Al ahí lado de la vivía. logia, al lado de la Ay, Te logia. moría la mamá si de tú- él. Si yo te creo. pones a ver, llega hasta la Pasteur. ¿Cómo es? Si te pones a sacar No. cuenta, llega hasta la Pasteur. Señores, Día del Inmigrante. Si hay una persona El que... inmigrante. Inmigrante. Señores, un día como hoy nació Rafaela Gómez Viuda Longo. Esa es la mamá de Mendy. Polibio Rafael Díaz Matos. Polibio Díaz, héroe de la independencia y mártir de la restauración. Él no era un banquero. Exactamente. Por eso es que mártir. Oye, de el la otro. Sí, 45. sí. Oye, el ¿Cuánto otro. tiene? 30. Sí. Que si Polibio Díaz era... No, porque yo comencé a Ese tener es un sobrino de él. No, espérate. Cuya estrella alumbró el firmamento por Tiny Ball. muy corto tiempo. Time out. Fugaz. Time out. En el día de ayer, en la Super 7, una emisora que se ha reprogramado y que tiene una programación nueva, ya tiene, además de la revista, que la tiene esta hora, pues tiene un programa de 2 a 3, no, de 3 a, no, de 12 a 2 La Paradita, de 3 a 5 tiene a Georgie Rodríguez, a Juan Taveras y a Rudy González. Y de 7 a 8 de la noche tiene a Boruga. Y anoche Boruga hizo un programa especial de tú tienes más de 40 años si viste tal cosa. El Bacho acaba de decir a Carlos que si él vio que si, Polibio Que Díaz. si él Sí, vio- Polibio que Díaz si vio la banquero. quiebra del banco de Banquero Polibio. fue que él dijo. Si él vio la Si él vio a un Polibio Díaz como banquero, Yo vi un Polibio Díaz Se trata banquero. de- El Banco Antillano. dime. si se trata de un sobrino, Ese era del un sobrino. personaje que se 30 años. que cumple años hoy, Ajá. Polibio Díaz, que hijo. nació con el sobrino. siglo XX. Y entonces ese programa fue fabuloso, pero caótico, porque el asunto es que todo el mundo empezó a llamar. Entonces Boruga decía, no, tú no tienes 40, tú tienes como 100 años. Porque empezaron a decir cosas. Y nosotros hicimos el comentario y comenzamos esta mañana también y le dimos una extensión Un repaso. a ese programa. La edad se de la calcula. serie de cosas. Es decir, el que te dice a ti, yo me acuerdo cuando la José Trujillo Valdés tenía bancos en el medio. Usted tiene 70. Cuando el conde era de dos ¿Eh? vías. Árboles Cuando el conde era de dos vías. sí. Tú tienes Usted vio a Fulinchan en el Coliseo Brugal. Usted tiene 60. Yo llegué a ver. Nunca se ha sabido quién vendió esa madera De Caoba, de la Alameda de la Duarte. de la Duarte, que era de Caoba, no era de Sí, Alameda. era de Caoba. Era de Caoba. Alguien dijo que eso había que hacerlo entero porque los carros no cabían Pero esa sí está buena, y ¿eh? se llevó toda la madera. A ver, yo no llegué a ver las matas en el medio, pero sí llegué a ver la Duarte de doble vía, que era Sí, de doble Era vía, como- pero ya sin árboles. ya sin árboles. Y sin la sí. Alameda. El Sí. centro. Que No, tú te sentabas en los y bancos. también otro método de cálculo de edad es qué fue lo más barato que tú pagaste el pasaje. Yo recuerdo que lo más barato que yo lo pagué fueron 25 centavos. Entonces, No, ya tú eso. eres jovencito. Demasiado No, tú caro. eres un niño. Eso es de ayer. Tú te montaste en una Yolanda de 2 pisos. Oh, pero claro. ¿Y tú? Por supuesto. Eran de dos. oh, Tú bueno. no, ¿verdad? Salíamos de la universidad. Maica era la en una línea. guagua Maica. de esas. de Maica. desorden. ¿Eh? Eran Así Maica. que montar en Motasad. Si Yo a me ti monté en la cheíta. Si a, ¿Cuánto? ti, si a ti te dicen Mercedes Conde, ¿qué es eso? ¿Eso es carro público? No, Eso es el carro público en la Duarte para bajar abajo a los bancos. Porque había cosas que nada más se hacían abajo. Nada más estaban los bancos ahí abajo. Tú no tenías ni que sucursales. Y para pagar el teléfono era 30 de marzo. Sí. Tú tenías que coger el de 30 de marzo. Porque el otro daba la vuelta
en el Parque Independencia y retornaba por la Noel, ¿verdad, José? Por la Noel. También había la ruta de la Obando bajando por la Gómez, que era Marión o Feria. 30 años. 30 Marión o Feria. Así que oigan de noche siempre a la A Boruga. Super 7 con Boruga. El y esa- Bolivio Díaz Banquero es de 30. Y el ingeniero que es crítico de arte. Y No, lo que pasa es que... Polibio Díaz. Sí, Sí, pero pero era Polibio... ese hijo Polibio. Fíjate. Hijo de Bolivia. Ese Sí, hijo pero Polibio. déjame hacer el una... hijo. El hijo. Déjame hacer una reseña. Polibio, Nayef Samsur, Abraham Leonel Selma. Almonte, Chichi, ese era el grupo de los 4 o 5 bancos que se fueron, ¿te acuerdas? Sí. No, y Tavera, el de la San Martín, ¿Eh? el que después fue Banco del Comercio. El Mocano, Ah, economista. sí, el banco de... Tavera ahí. Banco de Santo Domingo. Banco de Santo Domingo. Sí. Frente Ese a la fue bomba primero, Shell. ese fue primero. Se fue primero. Ese se lo vendieron a Nene Ureña. Lo que yo no entendí nunca fue el caso del Banco de el Banco de Boston. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo compró Progreso, fue. No, antes pasó algo con Pepín. ¿Qué fue? No, Con eso fue Antonio Guzmán. El Banco Santo Domingo fue. Ah, ya, ¿qué fue? Bueno, el Banco Santo Domingo tenía mucha vinculación con Balaguer Sí. y el balaguerismo. O sea, en sus promotores. Sí. Y naturalmente cuando cambió el poder y subió el PRD, comenzaron a apretarle la clavija. Le encontraron como es natural deficiencias, pero eso nada más se encuentra cuando se busca. Sí. Y se le puso la situación difícil, entonces Pepín ¿Y Pepín ha tenido banco? compró la mayoría. Creo, no, él ha incursionado varias veces en eso, pero se repliega rápido. Y ya cuando Pepín compró, entonces la cosa adquirió otra categoría. Y uno de los pelleranos fue a Palacio a hablar con don Antonio y dice, Pepín no puede tener banco antes que nosotros. Nosotros llegamos primero a este país. Ese es un inmigrante. Un inmigrante. Y entonces lo quebraron. ¿Qué diferencia entre Pepín migra- salió a comprar, la única vez que salió a comprar una empresa, palabra de Dios. Digo, de él. La única vez que salió a comprar una empresa. ¿Cuál? El El Nacional. Nacional. ¿Cuál No, es? Él nunca ha ido a comprar una empresa, va a decir la lleva. Se la llevan. Sí. Y el que no se le explica en 3 minutos. Aparte de que no vende. ¿eh? Ah, porque él no Él vende no vende No vende nada. a nadie. No, él vende pintura, él vende clavos, Sí, él vende digo, de todo. inmuebles. Él vende de todo, pero no Y empresa. Pepín no vende inmuebles. No te vende las cosas. Los solares, el solar de la Benito Monción con Bolívar. Eso es Eso eterno. es de él, no lo dan. Eterno, no lo estaba la vende. Peugeot. Mira, Ahí ¿qué estaba la diferencia Peugeot. hay entre inmigrante y refugiado? Bueno, el inmigrante es por razones múltiples. Es y el refugiado, voluntario, ¿verdad? sí, Y el refugiado es obligado. huyendo, sí. Normalmente el inmigrante viene por razones económicas. O sea, está desesperado en España, está desesperado en cualquier sitio y arranca para acá. A ver dónde llega. Y el refugiado, Y el refugiado viene en olas políticas, en olas revolucionarias. Los españoles fueron refugiados, Fueron refugiados. los republicanos. Bacho, mañana te toca venir aquí, pero resulta que Hay varias camadas de españoles. tú... Sí. Hubo españoles refugiados políticos, hubo españoles agricultores, hubo españoles policías. Hay varias Españoles Porque desertores el de la 37 restauración. y el del barco España eso son... va. Espérate. Sí. El del 36 Son no los- es el mismo que el español del barco España. Ese es los dos grandes. Pero hay uno que llegaron a las 3 carabelas. camadas. Ahí había un Bermúdez. ¿En cuál? En la primera, ¿En la carabela? En la primera lista con Colombia era un Bermúdez. Ese es de los antecesores Marcelo. Se lo voy a preguntar mañana. Bacho, mañana te Yo- toca, pero tú vas para Santiago a un acto patriótico. No, yo voy para Santiago a hablar con Marcelo. Ah, con Marcelo. Marcelo ¿Qué tú Bermúdez. tienes para que anunciar? Pana. No, bueno, ayer se dio el acto, vamos a decir, cuestionable en su programación, su contenido, con algunas excepciones. ¿Qué acto, El Bacho? de ayer, que eran los Pero di 50 cuál años. es el acto. Sí, gracias. Eran los 50 años de la entrega del poder de parte de Camaño y en la Fortaleza Osama se hizo una convocatoria vertebrada como tal por la Comisión de Efeméride Patria y el Comité Francisco Alberto Camaño de Ñín. La concurrencia fue muy discreta, pero fue muy simbólica. Íntima, porque- íntima. Sí.
fue muy simbólico porque era la fortaleza Osama. Y ahí estaba Padua, ¿cómo se llama? El contraalmirante Padua, que es del sur, que era de la gente duro constitucional. Él narrando su experiencia cuando entraron a la fortaleza Osama, ¿no? Y así que por ese lado fue muy bonito y debiera hacerse todos los años, porque tuvo un gran valor. Que se conmemoraba el día en que Francis Camaño aceptó la Entregar el presidencia poder provisional de García Godoy y cedió. Ambos bandos, Inver en un lado y Camaño en otro, firmaron. No, Inver no firmó nada. No firmó nada. Simplemente se fue para su casa. Inver es de lo que debiera hacerse me da Estaba en su culpa. casa, ahí era que estaba el gobierno. Hablando de historia y de la OEA, Julito, En la feria. El problema es que a Inver lo cogieron, Julito. lo cogieron de bobo. a ver, Inver Barrera, ¿cómo se llama el que está en el Tribunal Constitucional? Víctor Gómez. Víctor Gómez Vergés. Ese Ese era el ministro de Interior de Inver. debiera hacerse un mea culpa por la OEA. por la Porque tú invasión. quieres que ellos se hagan una mierda. No, pues si se la piden a la OEA, con usted. ¿sabe? Ay, señor, una noticia a propósito, te la tengo. El PLD anoche trató la expulsión del querido. Ajá. Pero no lo expulsaron. No porque no estaba el organismo correspondiente, pero se planteó la expulsión del querido. Eso se diluye. Pues, Eso se diluye. pero ese hombre no ha hecho nada. Sí, pero él dijo una No. cosa. En comparación con lo que ha No, hecho algunos PLDistas, pero ese ven hombre no ha acá, ¿y hecho qué nada. hizo cómo se llama? Otto Pérez Molina. La línea que le dicen, a la línea Sí. de corrupción que él estableció con la vicepresidenta. Es un flycito al catcher aquí. Allá en Guatemala no hubo un acto de corrupción tan elevado como la Torre Atiemar, por ejemplo. Y cantidad ahora mismo. Sí, pero la Torre Atiemar no la hizo Pérez Molina. No, que no se ha hizo un investigado. narcotraficante. Pero están vinculados, exacto, sectores del poder aquí. Y eso no se ha investigado. Macho, no lleve las cosas forzadas. No, eso no es forzado. Eso es como un pie forzado. No. No, pero, óyeme, es un delito menor cruzar la aduana. Nadie que en el mundo ha sido, lo ha sido sin la aduana. ¿Cómo es? Que nadie que en el Me mundo gustó ha sido, eso. lo ha sido sin la aduana. Es un delito menor. Pero claro. Un delito menor. Es un fly al queche de FAO. A que el queche va para atrás y la coge. Es O mala. se le cae, no hay problema. Además, la aduana está invalidada ya por el Tratado de Libre Comercio. Pero aquí, óyeme, lo de Yo quiero decirle a ustedes una cosa, y me van a perdonar. Pérez Molina se hubiera ido hace rato. pero quiero que sea Pérez así. Molina en no su al contrario. renuncia. ¿Eh? Pérez Molina en su renuncia tiene el tupé de hablar de su lucha por la democracia. Sí, qué barbarazo. No, yo lo que quiero es decirle a ustedes que le confieso que es una pregunta que desconozco, porque a veces uno pregunta cosas para que los televidentes se edifiquen. La entrega de Camaño, la cesión de poder de Camaño al gobierno provisional, ¿fue una claudicación espontánea o forzado por las circunstancias? El último inventario de balas que se hizo allá adentro daba 13 balas por combatiente. Eso se gastaba en menos de 2 minutos de un fuego más o menos nutrido Bien. de los americanos. Entonces fue por agotamiento. No, Extinción. el cerco obligaba a un esfuerzo numantino, a morirse todo el mundo. Sí, una inmolación. Una inmolación. Bien, entonces o fue una simplemente cosa necesaria. Una negociación. Inevitable, yo diría. Muy bien, inevitable. Porque la guerra no se planteó para aceptar a los yanquis. Muy bien. Oye, me hablamos de 60 años. Eso está muy bien, ¿eh? Fidel, Ya, yo tengo la respuesta. Fidel Ya. Castro tiene 54. No, es que para allá. Espérate un momento. En el único sitio que en 54 años se ha peleado con los yanquis es aquí. Sí. En el único sitio, En América Latina, en América claro. Latina, el único sitio se ha matado yanquis. Sí. No, y Y los yanquis han matado gente in situ. y el 27 era inminente la Bueno, toma del poder. déjame seguir. Ya estoy claro en cuanto a eso. Lo que acaba de firmar Castro con Estados Unidos, ¿es una claudicación o un agotamiento? Ahí hay agotamiento fundamentalmente. Se agotó el régimen. Se agotó y además lo cogieron por aquí con lo de Ochoa y a partir de ahí se dieron cuenta que había que negociar. Y lo de Ochoa no hace 20 pero años. de parte ya. de Estados Unidos, ¿cómo tú lo interpretas?
¿De quién? La negociación. No, eso fue una operación comercial para poder hablar de negocio y cobrar, ¿cómo se llama? Recuperar 11 millones de consumidores. Eso fue un negocio aparte. Pero además eso ya no tiene significación. La Unión Soviética no existe. El canal de Panamá se lo entregaron a Torrijos. Porque la razón de los americanos en Cuba, desde la guerra de independencia, fue proteger el canal de Panamá. Como las ambiciones sobre este territorio. ¿Y Samaná también? ¿Panamá? Lo de Samaná con Báez fue proteger Panamá. Igualito. Okay. Samaná era una base carbonera. Ese carbón que han descubierto varias veces en Samaná, que nadie lo recuerda para fines de energía aquí, pero en esa época se recordaba como una base carbonera. Ahora, finalmente, porque los barcos el asunto de la caída del muro de Berlín y el cambio político en la Unión Soviética, ¿fue forzado o por agotamiento? La Unión Soviética cayó sobre sus propios pies. La Unión Soviética se consumió dentro, se corrompió hasta la médula. Si lo del muro fue por gravedad. Y lo del muro fue consecuencia de eso. Fue por gravedad. El muro es porque así se llama la cosa esa. Espérate, el muro se puso muchos años después del término de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de un levantamiento en Berlín y dividió a los soviéticos, si se pone o no se pone. Es más, se sabe que tan pronto murió Stalin, que tuvo que ver con todo eso, el buró político discutió la liquidación del muro. No, espérate, el muro no lo puso Stalin, no, el muro lo pusieron después. La URSS. En otro cambio de gobierno se habló de tumbar el muro. La hegemonía de Rusia sobre los 15 países que conformaron la URSS, ¿fue por la fuerza o por una fuerza económica? No, espérate, los soviéticos no conquistaron naciones como consecuencia de la revolución. En la conquista de la revolución lo que hizo fue por la guerra, consolidar el poder monárquico de Rusia a nombre del socialismo. Los 15 países de la Unión Soviética, excepto los 3 de los países bálticos, pero no sé si estuvieron integrados en la Unión Soviética, los países circundantes de Rusia eran parte del colonialismo monárquico zarista, que ellos pasaron al socialismo, graduaron de socialistas. A todos esos países árabes, de socialistas. Bueno. ¿Lo titularon? Sí, unos más tempranos que tarde, porque algunos tuvieron guerras de independencia algunos años, pero todos lo cogieron. Ahora hay otra etapa, el acuerdo con Hitler, que hizo los países bálticos, sí, se lo cogieron y un pedazo de Polonia, entonces, no a Polonia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ampliaron su frontera. El imperio soviético nació en el imperio zarista, siempre concéntrico. No es el caso del imperio inglés, que no era concéntrico, sino que llegaba hasta Australia. La India, sí. Hasta la India, Australia. Por todas partes. El imperio de los rusos siempre fue concéntrico. Sí, José, y en la Segunda Guerra Mundial, que fue la última conquista de ellos, sí, también fue concéntrico. José, cuando se le decompone la cosa es cuando hay socialismo propio, en Cuba y en China. No, pero la pregunta es para que siga. Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Tito, ¿cómo consigue la Unión Soviética tenerla siempre tan controlada? Por el acuerdo de Yalta, los acuerdos de Yalta y Potsdam, en que los rusos y los yanquis se dividen el mundo. Y se lo entregan. Óyeme, el inventario de comunistas en Rumanía era de 13 cuando pasaron al poder. Eran 13. Entonces, Ceausescu, el que saltó como un tapón de corcho, era el jefe de las juventudes. Y terminó entregando en el holocausto final. Ahora el inventario de comunistas en París hizo al secretario general del partido ministro de defensa de Gaulle, de la fuerza que ellos hicieron la guerra. En el caso de Italia era igual. El Partido Comunista era la fuerza de los guerrilleros en Italia, pero no tomaron el poder en ninguno de los dos sitios, porque no lo podían tomar. ¿Y cómo los 13 de Rumanía lo logran tomar? Porque el acuerdo estableció dárselo. Los ganadores eran los rusos, pero le habían tirado la bomba en Japón,
que le ponían la cosa en otro idioma. Ellos tuvieron que parar su avance sobre Europa cuando sonó la bomba allá. Ellos hubieran llegado a París a la velocidad que iban, después que rompieron el frente nazi. Pero no pudieron pasar de Berlín. Y si eso era tan bueno, Bacho, ¿por qué desaparece por todas partes? Bueno, lo que dice José, Esto se agotó internamente. Claro. Pero ¿por qué si el socialismo era tan bueno, tanta gente de buena fe que se equivocaron? Porque fue contaminado, definitivamente. No era porque era insostenible económicamente. O sea, no era un modelo económico que quizá no garantizaba un apoyo popular. Tal vez en las circunstancias que se produjo eso, que llegó ese No, momento. yo lo que no quiero es demeritar a nadie, pero yo me pregunto, Bache, ¿tú te pasaste la vida equivocado? No, porque eso es cuestión de convicciones. José, ¿tú te equivocaste? Podría decir, Pero ven acá, podría decir que no me equivoqué, porque yo lo conocí, desde el primer momento que lo conocí, me di cuenta que eso no iba a ninguna parte. Y seguiste. Había que seguir por razones internas. Tú no podías dejar abandonado a gente que tú dirigías, porque lo iban a matar a todos, sencillamente. Sabiendo que eso no iba para ningún lado. Está escrito. José, y yo digo, y la necesidad Eso de que... sí está escrito. Pero Eso está escrito. Y la necesidad de que hubiese un contrapeso en contra de la posibilidad de un poder absoluto que era representado por otra ideología. Eso no se justificaba la existencia de esa izquierda. Eso bueno, en los casos de los países donde se luchaba contra el imperialismo americano en primer frente, como aquí, el único país invadido por los americanos, esos eran los enemigos. Tú no tenías que buscarte enemigos en otro lado. Tú podías tener diferencias ideológicas y mantenerlas en las conferencias y en las reuniones, pero esos no eran enemigos tuyos. Eso no te habían hecho ningún daño a ti. Es más, en todo ese periodo de aquí fueron miles de estudiantes a formarse allá gratuitamente, porque luego había que sacarle. todavía hay allá. Hay gente que se quedó allá. Conde está allá, ¿verdad? Sí, Lo que yo no me ese preocupo, se quedó en Alemania lo que Occidental yo un vuelvo y día te pregunto, se encontró que estaba en Alemania yo Occidental. lo que vuelvo y te pregunto a ti, que es tu espacio, Bacho. Entonces quiere decir que los buenos perdieron y los malos ganaron. Esa pregunta parece mucho a la que tú haces. De que el plan No, eso es lo que yo quiero saber, es decir, los buenos ¿Pero perdieron y ¿en los qué malos marco? ganaron. ¿En qué aspecto? En el mundo, los No. buenos, la No. gente que estaban correcta, No, pero mira, perdieron. Guatemala, esos fueron los que acabaron. Eso Pérez Molina es un matón, genocida, de indígenas y de guerrilleros de izquierda. Ese machazo que está ahí preso por corrupto, que aquí... Y tú no te encuentras raro que uno de los países donde más delincuencia, crimen y cosas ha habido, que es Guatemala, haya tomado esa decisión. Porque esa es la evolución de la conciencia social. José. Es el pueblo que lo sacó. Pero cuando un turpén como este dice, con los principios y valores en los cuales me he formado, enfrentaré con la conciencia tranquila los procesos que corresponden. Qué barbarazo. ¿Tú sabes lo que es? Alguien me estuvo explicando de eso que usted dice de la delincuencia, que eso es un remanente de más o menos de lo que está pasando ahora con el Estado Islámico, donde hay armas las armas permanecen aunque desaparezcan los propósitos para los cuales se estaban utilizando. Entonces, esas armas van a pasar a grupos de personas que la usan con fines delincuenciales. Entonces, por eso muchas veces a eso se atribuye parte de la delincuencia de Guatemala. Mira, ¿tú te crees que Fidel era socialista alguna vez? A la embajada que libera la embajada de Mussolini cuando era muchacho. Pero cuando él llega al poder, Mussolini no existe. Tenía que arrimarse a aquel ¿Y poder. tú viste lo que pasó en Uruguay? Que me recordó a un poema de Benedetti, que un genocida, ¿cómo es? Un asesino no se redime suicidándose, pero algo es algo. A consecuencia de todos estos movimientos y de lo que está pasando en la misma Argentina, este fue uruguayo. Se suicidó ayer uno de los genocidas uruguayos. Cuando le iban a buscar preso. Cuando lo fueron a buscar preso. Sí. Hay muchísimas cosas raras. Mira, por ejemplo, los argentinos están sorprendidos de que cuando se trataban los temas de la iglesia, Bergoglio era totalmente opuesto a aborto, al matrimonio, al divorcio. Sin embargo, ahora está haciendo... Ese es el centralismo democrático. Perdón, Luz verde. El centralismo democrático. de la iglesia, ¿verdad? Él tenía que cumplir con el voto de la mayoría, aquel pero ahora momento- él es la mayoría.
En Porque aquel con el momento, aborto y los divorcios él ha esa sido era la bastante. línea de él en aquel momento. Es que Ahora se no. montó en la ola, el doctor. centralismo democrático. Se montó en la ola. Óyeme, ese delito que ha cometido este señor por el cual tiene que presentar esta miserable. Por lo tanto, presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de que he hecho lo correcto. Óyeme, esos son delitos menores. Lo que pasa es que son mayores en países donde por ahí es que está rullido el pantalón. Si está rullido, por ahí se rompe. Pero cayó ácido de batería. hay países, óyeme, hay países donde el régimen aduanal está instaurado de tal manera para la corrupción que tú no tienes que ir a la aduana a discutir con nadie. Tú vas a un hotel de lujo, llamas desde abajo a una habitación que te han dado y dices, mira, yo tengo un expediente en la aduana. Ah, ¿qué número es? El expediente tanto. Deme un teléfono. Lo llamarán. Hay países que hacen eso. Entonces un día lo llaman y le dicen, sí, está resuelto, vaya y pague. Y pagan con tarjeta en efectivo. Sí, porque pagan una parte de lo que siempre tiene. la tarjeta es un instrumento de pago. No, lo que pasa es que él lo ha adornado mucho. ¿Cuánto es que tú vas a pagar por eso? Yo voy a pagar $1.000.000, para poner una cifra, $1.000.000. Ok. Tú vas a ir y pagar el 25% allá en Ventanilla. Exacto. Y del otro 75% que te vas a ahorrar, tú me traes el 25%. 25 el Estado, 25 el que coge los cuartos y el tipo se ahorra 50. Eso es. Y es lo que dice José, que han logrado mecanismos Sí. que Pero eso- no dejan huella. Pero ¿verdad? aquí te hacen no dejan como huella. un arquitecto amigo mío le fueron a comprar un solar en 40 millones y le dijeron que el cheque iba a salir por 30, que tenía que dejar 10 aparte. Bien. Así no se puede. Vamos Pero a yo no estoy recordar. hablando de aquí. Yo No hablo, te yo hablo de lo común que es en América Sí. Latina el problema de la Pero aduana. por eso es que yo digo que eso es un rolling, un flycito. Sí, Bien. eso es una tontería. Eran ingenuos, estaban en la etapa primitiva de las aduanas latinoamericanas. La Además hay gente- que andar rápido, porque los tratados de libre comercio liquidan la aduana. La aduana va a la muerte. Hay que Hay que enriquecerse aprovecharse. por ese medio antes de que desaparezca. Sí, ya eso no es un medio, es un cuarto, un octavo. Ahora hay muchas formas de enriquecerse. Bien, señores, vamos a recordarles. Bien, señores, tenemos 3 comentarios que los trajimos para hoy. A veces aprovechando que está José Israel y otras veces lo hago a escondidas de José Israel porque me lo desmonta. José, la semana pasada nosotros dijimos que a raíz de la proclamación del candidato presidencial ya se había marcado quién era el candidato a vencer y que también se abría la posibilidad del 2020. Es decir, sabes que aquí es como el billar, ponen la bola, te hacen el tiro para que el próximo tiro quede en buena posición. Y ya se está hablando no solamente del 16, sino del 20. Dentro del listado de puntos en que la oposición iba a concentrar sus críticas al gobierno, hicimos un listado de unas 10 o 12 puntos. Y ya en 3 días, es decir, lunes, martes y miércoles, ya el PRM habló el lunes de combustible, de que los combustibles no están siendo rebajados en la medida proporcional en que estaban ocurriendo los descensos del petróleo en el mercado mundial. Lo segundo, la visita sorpresa, eso lo contestó el gobierno. La visita sorpresa que no le dan seguimiento, etcétera. El doctor Abinader habló de eso, no recibió respuesta del gobierno. Y hoy aparece el tercer pronunciamiento de la oposición diciendo que le va a subir el sueldo a los policías como principal elemento para combatir la delincuencia. Es decir, que... Sobre esos 3 temas, cualquier partidito de izquierda hace una nota de prensa. ¿Perdón? Sobre esos 3 temas, cualquier partidito de izquierda hace una nota de prensa. ¿Verdad que sí? Sí, eso es material manido. Bueno. Y teniendo gente tan capaz ahí adentro, porque por ejemplo, el ministro de Finanzas, en cierne de ese grupo, Martínez Moya, Podía... fue no solo ministro de Finanzas del gobierno de Balaguer, cuando Jacobo se lo prestó, Sí. sino jefe de la refinería. Él sabe cómo se manejan los precios de los combustibles.
Y él no dice el secreto porque la mira volver a hacer la misma trampa. Bien. El asunto es que ya comenzó y ahí tuvimos razón con eso. Lo segundo Pero es... espérate, Danilo también puso su cuota de la declinación. ¿Su cuota? De la declinación. Cuando mienta a Dios para decir que no va a violar su palabra, que ha violado al respecto del mismo tema. Él puso el punto de desvío de la curva, de simpatía, a bajar, cuando trata un tema que no tenía que tratar. Es que él no debió hablar de que no aspiraría él no se dio cuenta que el fuego sobre Leonel tiene que cambiar. Es sobre él, porque él es el candidato, ya está claro. La oposición se vino a dar cuenta a los 3 años que el fuego era sobre él, no sobre Leonel. José Israel, ¿y si ese juramento ante Dios era un requisito para que el que estaba delante de él le levantara la mano? No, ese ya Leonel no puede poner ni requisito. Leonel está ahora mismo en un punto bajo de su vida política. Eso no indica que ha desaparecido. Balaguer desapareció 3 veces. Sí, yo justamente quiero... Eso no, él no ha desaparecido. Pero hoy está en un punto bajo, no puede poner condiciones. Sí, yo quiero decir, el segundo punto es justamente Leonel. Señores, el doctor José Francisco Peña Gómez tuvo algo que fue la internacionalización de la política dominicana. Sus grandes relaciones con la Internacional Socialista, invitados especiales, Felipe González, toda esa gente que nos traía a cada rato aquí, sus viajes fabulosos. Indudablemente que él fue que sentó, mientras Balaguer era un gobernante que no embromaba mucho con temas internacionales. Solamente tenía buenas relaciones con Fidel Castro. ¿Con Fidel? Sí. No, Balaguer deslumbraba en los eventos internacionales. Cuando fue a Madrid, las pocas veces que fue, dijo un disparate, sí, en su discurso, y en el país salió que era una enciclopedia hablando. Bien. El asunto es que hubo otra persona que, como dice, le dio brillo a la inspiración, que fue Leonel Fernández. Leonel internacionalizó este país al punto, cuando nosotros le señalábamos al doctor Fernández su tendencia neoliberal, decía, no, yo lo que soy es globalizador. Y le puso Fundación Global a su... Oye, pero hay una cosa de diferencia. Peña Gómez lo hizo de la oposición y muchos de esos viajes era forma de salvar la vida, porque aquí estaba caliente la cosa, entonces se iba a hacer política afuera. Leonel lo hizo desde el poder. Entonces, ya se han definido 2 formas de gobernar dentro del PLD. Leonel gobernó con trascendencia y Danilo va gobernando con curitas y tiene la capacidad, como tú decías al principio de este programa, de enfrentar los problemas cotidianos. Enfrentó el 4%, enfrentó el problema y de paso la construcción, porque por ahí coló el expediente más difícil de todo gobierno, que se construye. Mientras Danilo ese problema de la construcción lo resolvió con el metro. Esa es la gran inversión del gobierno, de los gobiernos de Danilo. El metro, un problema que no se ve día a día, pero que lo ve día a día cada uno de los usuarios. Pero lo que quiero cada día son más. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando tú ves la toma de posesión, la proclamación de Leonel, si tú observas de Danilo y que observas las caras tienen expresiones muy interesantes. Y las palabras en 3 ocasiones, Danilo habla de la palabra odio. No odio, no odio, no odio. Y yo quiero decir algo, pero no quiero analizar eso, sino sencillamente, inclusive esa misma fotografía, quien le toma la mano a Leonel es Danilo, no Danilo a Leonel. Pero lo que quiero decir es esto. Al doctor Leonel Fernández y a su gente, Leonel ha entendido el proceso. Nos pasó a Félix de Sena y a mí en un estadio que se llamaba, creo que se llama, en el de Baltimore fue. Nosotros tratamos de entrevistar a Samuel Sosa en un momento en que él estaba muy difícil, había pasado al Baltimore. Y cuando fuimos al dugout, le pedimos una entrevista, él nos dijo, Julito, ve entrevista a Miguel Tejada.
que esta es la época de Miguel Tejada. Es base novato del año, está bateando mucho. Yo estoy en mala. Ve y pregunta. Leonel ha hecho exactamente lo mismo. Entendió que no es su mejor momento. A pesar de que hay Leonel Fernández por mucho tiempo. Pero eso no va para sonrisa, ¿eh? Eso no alcanza para sonrisa. No, está bien, eso no es para reírse, pero déjame decirte algo, porque nosotros también tenemos que reconocerle que Leonel no es una pendejada. Leonel representó un buen gobierno, hizo cosas buenas. Nosotros no tenemos tampoco que acabar con Leonel, pero quiero decir lo siguiente. ¿A ti te ha tirado a Quirino en los pies? A mí no, pero espérate, para allá que voy. Para allá que voy, porque tú hablas con Leonel y Leonel no puede justificarle a su gente y dice, pero me tiraron aquí. Ni cuando Leonel te dice eso a ti en privado, tú crees que es verdad. Entonces yo le quiero decir al presidente Fernández y que usted me dé la oportunidad de decir, presidente, Brasil, Petrobras, Odebrecht, Dilma Rousseff y Lula tienen la piña muy agria en uno de los países más grandes de América, que están ligados aquí. Hay momentos que yo pensaba que Dilma se iba a tener que ir. Sí, pero ese es el momento de Brasil. Muy bien, pero voy para... En este país no se discute el momento de la corrupción. Pero un momentito. Ese no es el tema hoy aquí en este país. Un momentito. Guatemala. Oye, a Guatemala llegó la aduana. Guatemala llegó la aduana, que es el principio de la corrupción americana. Y tiene la aduana, tiene el poder. Y en los temas de la patria, fronteras, el Mediterráneo, Venezuela, tú me vas a decir, es que eso no tiene nada que ver con lo de aquí. Muy bien, lo acepto, no tiene que ver. Presidente Fernández y su gente, yo creo que no deben de discutirle tanto a Miguelito los cargos que quiere, que se lo den, que la traición de Miguelito es que ha evitado que Hipólito, aunque no tenga esa, si hubiera ganado, hoy tuviéramos a un presidente guatemalteco dominicano. Te lo garantizo que hubiera sido así. Porque es que con hombre en primera sin AO el toque está obligado. El PRD tenía que disminuir el poder del PLD si hubiera llegado al poder. Y fue por Miguel, esa división fue lo que le produjo. Y naturalmente hay muchísimas razones más. Y yo nada más quería decir eso. Estoy equivocado, lo puedo aceptar. Pero quiero que lo pongan en su tarjetica ahí atrás, porque eso de que ven Euclides y que va de Diechele al PRD. Señores, ustedes están ahí en parte por esa situación. Porque si el PRD no se hubiera dividido... Si Hipólito y Miguel se hubieran plantado en dos ruedas, tú oye, hoy tuviera a Leonel huyendo con Félix Bautista. Te lo digo yo, estuvieran corriendo porque el PRD no es que eran culpables o no, como está diciendo el Bacho. Es una tontería y además en política tú tienes que primero evitar que el otro vuelva. Tú tienes que aplastar al enemigo. Tú tienes, a veces, aunque seas aliado, como el caso de Domínguez Brito y de Berenice, a veces son tantas las pruebas que tú no puedes taparlas. Yo lo siento, pero no puedo ayudarte, por más que quisiera. Y la otra es lo que dice, señores, no es verdad que vas a volver en el 90, te voy a... Mira, Jorge Blanco lo cogió Vincho Castillo y Balaguer y lo volvieron un guiñapo. En orden inverso, Balaguer y Vincho Castillo. Como tú quieras, con el apoyo de Balaguer, no, ¿verdad? No, pero tú no viste manifestaciones populares en contra de Salvador aquí, pidiendo su cabeza. Fueron ellos dos que hicieron eso, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero decir es, le hubiese sido difícil entonces que dejen de estar jodiendo con que Quirino se lo tiraron a los pies, que todo el mundo sabe quién trajo a Quirino. No fue Danilo Medina. Aunque Leonel cuando se sienta con uno, te dice, no, me trajeron, lo dijo el presidente, tiene mucha información. Presidente, usted sabe quién trajo a Quirino. Lo sabe perfectamente quién lo trajo. Y quién trajo al otro que vino ahora. ¿Cómo se llama? La Leña. Todo eso. Doña La Leña vino a ver el hijo que está preso. Sí, hombre, a su hijo que está enfermito. Señores, ay, Dios mío. El otro es algo
que decía el doctor Junior Espinosa, y es que no es verdad que el gobierno de Danilo va a ser tan bueno en la segunda vez. Yo no sé, pero tiene ya un problema, y es la repartidera. Le va a ser difícil con la repartidera de cargo. Como cuando Trujillo juntó a los horacistas y a los velasquistas, porque ya los jimenistas no existían. Pero el problema es que ¿En Horacio qué andaba... ¿En qué periodo fue que hizo eso? ¿34, 38? Sí, pero Horacio andaba con un nombramiento en blanco, y cuando llegaba una población le ponía el nombre. Lo que quiero decir es que hay algunas cosas, por ejemplo, el sistema eléctrico. ¿Ustedes creen que en una media islita, porque en Estados Unidos está bien que la electricidad esté por un lado, las minas estén por otro, los asuntos nucleares estén por otro, las refinerías estén por otro, la industria y comercio ponga los precios, el Ministerio de Energía y Minas comenzó mutilado, es de energía y minas, pero no es de energía todavía. Es un caso inaudito que no se ha dado en ninguna parte del mundo. La Comisión Nacional de Energía, ocúpense de los abanicos, de la eólica solamente, no pueden ocuparse de más nada, o de la solar. La superintendencia, ¿ustedes creen que es justo que aquí hayan todos esos organismos en torno a los mismos temas, donde debe haber solamente una persona encargada de todo Pero eso? tiene que desglosar. El Ministerio de Energía y Minas se hizo a la medida de una apetencia que ahora hay que desmontar. Y comienzan desmontándole, conociéndole parte de su poder. Eso es todo. Es una apetencia que se complació. Se creó el Pero ministerio. eso es uno de ellos. Y las ministro. 6 EDES, o las 6 diferentes instituciones. Eso de apetencias menores. De apetencias menores, de consejos y administradores, que necesita el PLD tener múltiples. ¿Y por qué no hicieron lo mismo de medio ambiente, que fusionaron todo Foresta y todo en el mismo sitio? ¿De medio ambiente? Sí. Hubiera un cuarto de ambiente pronto. ¿Tú crees? Sí. Tú lo verás picado en dos pronto, por el camino que van. Sumaron Parque, Foresta y todo, porque tiene que ser así. Y eso va a traer problemas de tipo político. Bien. Tiene 12 organismos. Bueno, pero están ahí adentro los 12. Tú lo Están verás los 12. picoteado, Y estos 18. Tú lo verás, la apetencia va a dar muchos organismos otra vez, con rango de ministerio. ¿Y no será, doctor, que que en vista de una eventual nueva privatización y van a crear otro nuevo para la planta de carbón, doctor? Y van a crear otro organismo también para la planta de carbón. Que crean todo lo que quieran. Pero una empresa de 3.000 millones de dólares, ¿qué se pudo haber hecho con 2.000 millones de dólares? Pero con 2.000 que fuera, es una empresa en sí misma. ¿O tú te crees que eso lo puede administrar una gente de una, sobre todo si es PLDista? Y lo que pasa es que yo no creo que la dirección de Bellas Artes sea menos importante que la dirección de aduanas. Son dos direcciones y los dos deben ganar igual. Para fines burocráticos deben de ganar igual. Pero las responsabilidades de uno y otro son diferentes. Claro que direcciones generales deben ser direcciones generales. Es como el caso de aquí, que hay subsecretarios que ganaban 40,000 y otros ganan 240,000. Sigue así. En el mismo cargo. Sigue así. En el mismo cargo. Eso no se puede. Eso no se puede. Y yo no sé ese segundo gobierno cómo va a ser en ese. Pero el objetivo no es Danilo. El objetivo es el partido que le ha dejado. ¿Usted cree que es justo que a esta hora ya no hayan votado al querido? ¿El querido? Sí. Votado del PLD ya por principio. No es porque que él es simpático conmigo y nosotros. Es para afuera que tiene que ir hoy. Porque una persona que sea dirigente de una organización, es el presidente del PLD en Puerto Plata. ¿Tú oyes? Y comportarse en esa forma que trató Iván. Le dijo, no, aquí todo el mundo tenemos una querida, incluyendo a fulano. Así no se puede. Una segunda base, porque él dijo. José, todo el mundo tiene una segunda mujer, incluyendo a Perenceja. ¿Qué segunda base? Era pelota que estamos hablando. Él habló de pelota y en pelota. Bueno, está bien. Entonces, lo que pasa es que si votaban al querido, tal vez le podría recriminar al PLD que por qué no actuó con tal severidad en otro caso. A veces tonterías comienzan a deteriorar organizaciones. Pendejaditas, sí.
porque lo de Monchi fue un abuso. El hijo, el sobrino de qué sé yo qué. Eso fue una Él orden. invocó eso. El malcriado. Muy invocó bien, eso muy porque tuvo bien. una buena educación de lo su madre. lo invocó, pero votar una dotación después por el querido. No la votaron, mandaron a Santiago. Santiago es mejor que Puerto Plata. Para el picoteo. Hay más esquinas Lo y trasvasaron. más semáforos. Me gustó el artículo de Kiko. No todo lo que se desea expresar se entiende. Vale para la televisión eso. Señores, sí, vale para la televisión. Hay una persona que Hay quien puede entender y entiende. Te llaman. No, tengo aquí algo que le prometí a una señora que se llama algo interesantísimo, que es las 20 reglas básicas para una gente de más de 50 años. No se la puedo leer porque llegaron nuestros invitados, pero se la prometo para mañana. Doctor, tenemos que